Ok, vamos a ver si de verdad Yugi es la reencarnación del faraón Atem. Hey, soy Linette. Como todos sabemos, Yugi resolvió el rompecabezas del milenio tras 8 años de arduo esfuerzo, que cuando lo resolvió desató a un espíritu que había en él y entonces cogió su cuerpo para tomar forma a ese espíritu, como hoy lo conocemos, o sea, Yami Yugi. Se desatan estos dos espíritus que comparten un solo cuerpo, o sea, Yugi y en parte así Yami. Acaso un poco decirle Yami, porque no lo dicen Yami en el manga y no se lo dicen ni siquiera en la versión de japonés, se lo dicen nomás en la versión de 4Kids. Vemos que Yugi en sí es una alma muy bondadosa y más calmada y muy tímida. Mientras en otra parte, sí, del espíritu del faraón es más ruda, más confiada y más oscura. Esto sería así, pues cuando tal vez que cuando el faraón selló su alma para que Sol no volviera a aparecer, quizá tal vez cuando selló su alma junto al rompecabezas del milenio solo encerró la mitad de ella y dejando la otra mitad para que reencarnara otra vez, y entonces cuando resolvieran el rompecabezas del milenio encontrarse las dos mitades otra vez, solo que esta vez el faraón tuviera amnesia. Tal vez el faraón además entonces dividió su alma en dos. Vamos a ver, pero eso a veces no explica mucho, porque si las dos almas se hubieran encontrado al inicio, se hubieran formado una sola y ya. Solía ser antes, como se ve en la temporada 0 y en el manga, que mataba a gente, incluso haciendo que creyeran ilusiones mentales muy drásticas también. O sea, ¿por qué se porta tan mal el espíritu del faraón con una maldad y un poder oscuro, sabiendo que cuando se ve en la última temporada no es tan malo como solía ser antes? Lo que posiblemente tiene sentido también lo que dice la caja: el que resuelva el rompecabezas del milenio heredará los poderes del reino de las sombras, y así para desatar la justicia y juzgar a la maldad. La cosa es que cuando Yugi armó el rompecabezas, él entendía esos jeroglíficos mal, pensando de que decía que le iba a conceder un deseo si lo armabas. Como yo creo en sí, de por qué al inicio el faraón se porta tan mal como dicen que es porque antes Satsuki Takahashi pensaba hacer una historia de horror. Incluso lo hizo una parte de su manga que dice que antes Yuki quería que se viese así, que iba a ser esto de horror. Por eso tal vez paró de hacerlo cuando entonces vino a Ciudad Batallas y entonces cambió de parecer. Pero he aprendido bastante de ti, el poder de la amabilidad. O sea, él fue aprendiendo tras el pasar de los años. También se nota como en la parte final es tan bondadoso. Son dos personas diferentes. No eres nadie más que tú y solo tú. Ya no me llames que soy tu otro yo. Cosa que se entiende para que entonces, o sea, que no es un alma dividida, sino que son dos diferentes. Entonces, ¿por qué él estuviera aprendiendo de Yugi de amabilidad si cuando lo vemos cuando es el faraón no es tan malo como uno cree? Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Además, también pensaría que el faraón antes no sería tampoco tan descuidado para dejar que cualquiera utilice sus poderes, porque también se notó que cuando alguien quería volverlo a hacer en el manga, se vio que terminaron en un hechizo que haría de que terminaran en un laberinto oscuro sin fin. Cosa que me pregunto, tal vez el abuelo lo habrá intentado y le habrá parecido los mismos resultados. Además que tuvo contacto con el espíritu del faraón, pero le llamó Shinun. Entonces, tal vez, ya que no nos dicen en sí en ninguna parte de que Yugi es la reencarnación de Atem, diría que tal vez sí, porque obviamente al final se nota porque no puede ser un alma dividida, porque la otra mitad se va al más allá a descansar. Se nota que ese mismo espíritu que él desató es exactamente el mismo, el que fue sellado hace 3000 años atrás. El faraón hizo todo esto para evitar que Zork volviera en una época moderna, hizo que su artículo del milenio fuera vuelto en un rompecabezas para que entonces tal vez una reencarnación futura de él pueda resolverla, para que entonces ahí se tallase una piedra y entonces se tallase esa piedra, tuviera que entrar los 3 dioses egipcios y entonces ir a ese mundo de los recuerdos, y no solo ir al mundo de los recuerdos y empezar a vivir todo eso
que pasó en sus últimos días de vida, y no solo eso, para vencer a Zork con la última llave que tenía, que serían sus recuerdos principalmente, era el nombre suyo. ¡Ay, qué largo! Ese faraón era un crack. En parte sí diríamos que es la reencarnación, y además no solo diría que es la única reencarnación que hay en Yu-Gi-Oh! Quería hacer otro video también, a ver, hablando ya que salió el remaster, el mismo anime con Duelist ahora sí, para que vean bien, porque ya que la película se va a tratar del manga, para que vean lo que, por así decirlo, lo que de verdad pasó. Quiero hacerlo, pero cuesta mucho, mucho hacerlo. Está bien largo. Mucho trabajo. Siento que estaba haciendo como una tarea o una investigación muy larga. Créeme que hasta para hacer este video me investigué, creo que hasta el ojo de Ullad y todo lo que hacía. Un alma que está dividida en dos, no la creería. Tiene sentido en ciertas cosas, pero a la vez no. 2 de 5 solamente. O sea, pero en cambio si vemos que es una reencarnación del Faraón Atem, 4,5 de 5. Ya, mátale. Son muy loli esa cosa. Mátale, mira. Ay, no sé hacer una outro.